¿será que Dios es Alá? Cuénteme cómo es ese tema, explíquenos. Bueno, voy a empezar por qué lo estoy tocando. Yo creo que estoy aprovechando lo que estaban hablando ustedes anteriormente, de la situación que está en el Medio Oriente. Eso es por un lado. Y pues yo creo que este tema, créalo o no, se va a convertir con el tiempo más crucial y crítico. Uno, porque la población islámica es la religión de mayor crecimiento actualmente a nivel del mundo entero. Yo he estado siguiendo varios apologetas islámicos en las redes y he visto una mejoría, una sofisticación en sus argumentos como apologetas, ¿verdad? Lo mismo que nosotros hacemos defendiendo nuestra fe cristiana, ellos defendiendo el Islam. Claro. He visto que mucha gente fácilmente se están confundiendo con lo que están diciendo porque los argumentos son muy buenos, muy sofisticados, y si tú no estás bien preparado Filosóficamente hablando. Filosóficamente está, no, o sea, y tienes lógica, tú lo sigues, okay, y si tú no conoces la palabra, es más fácil tú decir, mira, tiene sentido lo que me estás diciendo. ¿Y por qué? Hago la pregunta, ¿será Dios Alá? ¿Jesús es Alá? Bueno, por un lado, sí. Jesús es Alá. Le van a crear piquete. No, yo sé. Eso. Y por otro lado, no lo es. Jesús no es Alá. Se complicó más esto, Esteban. Exactamente. Sí, aquí se empató el juego y trancado a 6. ¿Por qué traigo este tema? He escuchado de ministros de renombre dentro de ciertas comunidades cristianas en Puerto Rico enseñando a las congregaciones que el Dios islámico, Alá, es el mismo que el cristiano, el mismo de los judíos. Eso es un error por ahí demuestra falta de preparación académica. ¿Por qué? ¿Por qué digo que Jesús es Alá? Y por qué esas personas están diciendo, mira, sí, el mismo. Es que si tú vas a una Biblia árabe, en la Biblia árabe, si tú coges, por ejemplo, Juan 1, que dice que Jesús era el verbo estaba con Alá, así lo dice, y el verbo es Alá, ¿verdad? Usa la palabra Alá porque, etimológicamente hablando, Alá es como tú y yo en el español decir Dios. En portugués, Deus. Es una palabra genérica. Por ende, técnicamente, usar la palabra Alá no está equivocado. En el sentido de que Alá lo que significa en el árabe, y esto es antes ¿verdad? De la formación del Islam como religión. Esto es de este lenguaje, vamos, siglos y siglos y siglos atrás. La palabra Alá significa el Dios. The God. Eso es todo lo que significa. Literalmente es el mismo uso de nosotros usar la palabra Dios. Es genérico. Por ejemplo, si tú entras a un salón de clase en la universidad y le preguntas, ¿tú crees en Dios? Quizás pone tú que la mayoría te digan que sí. Ahora, cuando tú empiezas a preguntarle, sí, pero descríbeme tu Dios, ahí es que viene la diferencia. Ya como religión y teología, exacto, otra cosa. Es otra cosa. Por eso digo, Jesús es Alá. Técnicamente sí, Él es el Dios. A nosotros creemos que Jesús es Dios. Él es Alá del Islam, para nada. No es lo mismo. Porque ahí tienes que entonces ahora entrar que a ese Alá, a ese Dios, se le ha otorgado cierta característica, cierta naturaleza. Así que ese Alá ya no es una palabra genérica de Dios, ya Alá es nombre. Se construyó otra deidad. Básicamente. Básicamente, exacto. O sea, ya esa, como Alá en el Islam es un Dios distante, un Dios que tú no puedes conocer, es un Dios de misterio. No es un Dios que se acerca como ¿verdad? La base judeocristiana, que es un Dios que se acerca al ser humano. Pues entonces ya ahí la palabra genérica que es Dios, Alá, ya se convierte en primer nombre. Ya Alá, sí, ya cuando tú usas Alá en el contexto islámico, ya es un Dios aparte. Y como no se le puede conocer, como es distante al ser humano, pues es Dios. No sabemos el nombre de Dios. Así que, pero ya ese Alá técnicamente se convierte en Dios.
O sea, se convierte en su nombre. No sé si me estoy explicando, porque Ujú. este es un poquito... Sí, sí, sí. Pero ahí sí viene, es bien importante que nosotros cristianos entendamos. Cuando un islámico se te acerca a ti y dice, no, pero es que yo creo también en Dios tuyo, es Alá. Y empieza con este juego de que, pero es que lo que quiere decir es Dios. Uno le contesta, no, estoy de acuerdo. Jesús es Alá. En el sentido de que Es Dios. es Dios. Igual como yo decirle Jesús es Deus en portugués. Ujú. O así, o sea, va a cambiar la palabra Dios que se usa. Ahora, vamos a ver la naturaleza de tu Dios. ¿Cuáles son las características que tú entiendes de tu Dios? Y estas son las características de Jesús. Y ahí es más que claro y contundente la diferencia. Entonces, cuando estemos escuchando de cierta gente enseñando en la iglesia y alguien viene y te dice, mira, a la gente, porque hoy en día la gente lo que quiere hacer es controversia para llamar la atención y hacer el que tiene la última revelación. Y podemos entrar en los medios sociales que está habido otros muchachitos que están con otras cosas que Dios los bendiga. La realidad es que lo que están haciendo es crear controversia de una manera bien ignorante y te está confundiendo a la congregación. Y es por eso la razón que Ujú. he sentido la necesidad es que tuve una conversación recién este fin de semana sobre este tema. Y esta persona, muy bien respetada en Puerto Rico, me está comentando que hay personas yendo a las congregaciones, ¿verdad? Como recurso, enseñando esto. ¿Dónde, bueno, esta pregunta puede ser que sea muy compleja para contestarla en unos minutos, pero algunas características que me puedas mencionar que están siendo de confusión en las iglesias en cuanto a la influencia de la religión, eh, influencia negativa en nuestras congregaciones de la religión musulmán. Mi preocupación, pero creo que hemos llegado todavía a un momento de crisis o, ¿verdad? De mucho impacto. Pero al paso que vamos, yo estoy más preocupado de las próximas generaciones, que no tienen contexto. No tienen contexto histórico, no tienen contextos teológicos. Eh, Muchos de los a quienes ellos siguen y son influenciados, que son muchachos jóvenes, tampoco tienen mucho, ¿verdad? Mucha base. Estamos disparando de la baqueta, tiene un bachillerato en estudios bíblicos, teología, y ya te estás diciendo que eres teólogo. O sea, ese nivel de falta de conciencia profunda intelectual Ujú. es lo que me preocupa. Que eventualmente sí, va a haber empezar la confusión, porque cuando empieza a escuchar la nueva, ¿verdad? Hola. Ola Ujú. de apologetas, muchos se van a confundir, porque el acercamiento de muchos de estos apologetas musulmanes, Pero ¿qué islámicos, están utilizando? Por ejemplo, dame lo que una está diciendo es que, característica. mira, es que nosotros somos, la justificación de ellos, que es la justificación del Islam, que esto es una continuación. Ellos no rechazan a Jesús. De hecho, muchos cristianos entienden que en el Islam Jesús tiene Jesús está por encima de Mohammed, del profeta Mohammed. Al punto de que se sabe y se enseña que Jesús era perfecto. Él era el profeta perfecto. El problema es que ellos están diciendo, mira, el problema es que tu, tu Biblia está corrupta y no enseña correctamente lo que pasó. Jesús no era divino, pero Jesús sí fue enviado por Dios. Porque Alá, no es Dios, es el mismo. Y aquí viene Mohammed, Dios le habla a Mohammed para arreglar, ¿verdad? La corrupción que ocurre en la iglesia. ¿Qué pasa? Si tú no estás preparado, si no estudias, la mayoría de los cristianos ni están leyendo la Biblia. Y estoy hablando de simplemente leer. Ujú. Oye, empieza a tener sentido lo que están diciendo. Porque no me estás rechazando a Jesús. Al revés, me lo estás exaltando y te lo dicen. Jesús sabemos que está en el cielo. Mohammed todavía no sabemos si ha llegado al cielo. Pues tiene un concepto parecido, ¿verdad? De peregrinaje después de la muerte, como los católicos tienen. Así que ellos te dicen, no, Mohammed, yo no puedo dar con conciencia exacta, no pongo mi cabeza de picadero de que Mohammed está en el cielo, pero sí sabemos que Jesús está en el cielo. Y ahí empieza el proceso. Y entonces, si ya le está diciendo a la iglesia, miren gente, Alá es Jesús, Alá es Dios, el mismo Dios, pues
¿cómo tú vas a argumentar en contra del Islam? Claro, si no conoce. Si no conoces. Hemos visto también una proliferación en términos de estas posturas judaicas, costumbres, personas que toman las redes que no necesariamente son judíos como tal, ni son de aquella cultura, sí. y están llevando este mensaje, ¿verdad? Del judaísmo. ¿Entiende usted, doctor, que está más vulnerable ese sector No. que el otro en comparación? ¿O por el contrario, están más... Me encanta la pregunta porque me pone a pensar. Es mi más opinión especulativa. Entiendo que no, porque se están centrando tanto en los rituales y la liturgia judía para definir su fe cristiana, que obviamente ya con eso no hay manera tú... O sea, no es, ya es más allá de simplemente teología, es también la práctica de cómo practican la fe. Y obviamente al Islam traerte otro estilo de práctica y que el Islam también rechaza muchas de las cosas del judaísmo. Sí, aceite y agua. Lo repeles más. Así que ahora, hay muchos cristianos ahora que es más filosófico su creencia a la costumbre, ¿verdad?, del pastor o la influencia que están recibiendo los medios, y no es teológico, es más opiniones sin base bíblica. Y ahí es donde me viene la preocupación, porque igual que un ateo, o sea, la misma preocupación me viene con los ateos. Los ateos se han puesto más sofisticados en sus argumentaciones. Sí. Y hay algunas argumentaciones ahora han aprendido de no argumentar la Biblia literal, y ahora están argumentando donde la mayoría de cristianos no tienen ni idea, la construcción de la Biblia. Sí. Para decir, miren, esto todo es... Bueno, yo tuve este fin de semana una larga debate en las redes, porque hay un judío ateo diciendo que los evangelios son inventados, anónimos, que es una teoría de los cristianos liberales, que creen en Jesús histórico, pero le quita la divinidad, que se ha probado de que no tienen base, que es opinión. Entonces yo estoy respondiendo diciéndole, hey, lo que estás compartiendo en las redes no es cierto. Y se ha comprobado que, ¿para qué fue eso? Empezaron con los comentarios back and forth entre los participantes. Pero muchos cristianos no saben nada de esto. Y de hecho muchos cristianos repiten, porque no saben distinguir, de hecho, lo que son cristianos liberales, que no creen en Jesús divino, creen en Jesús histórico, y repiten, y perdón que lo diga así, al papagayo, como cotorra, lo que leyeron, sin entender cuál es la perspectiva de ese grupo de personas. Y sí, eso le da más herramientas al ateo para convencerte. Mira, ya tú no estás de acuerdo conmigo, esto es todo inventado. Jesús nunca dijo que él era Dios. Nunca dijo esa frase, que es la misma frase que usan los islámicos, los apologetas. Jesús nunca dijo la frase, yo soy Dios. Entonces viene el argumento de Juan. No, pero es que Juan es otro evangelio aparte. Entonces, los elementos de argumentación para los ateos y ahora algunos de los apologetas islámicos que yo he visto están mucho mejor fundadas que antes. Y mi preocupación es que obviamente ellos no van con un Dr. Sullivan, ellos no van con teólogos, van con gente de a pie para van a gente en la calle. Claro, y tú ves como la gente se quedan sin poder contestar. Claro. Y ahí viene la razón de por qué traigo este tema. Claro, muy bien. Creo que fuimos, me parece, ¿verdad? Y con esto concluimos. Me parece que fuimos equipándonos para tener herramientas para el ateo. Y el ateo se fue quedando porque se iba por la parte científica, ya no la puede utilizar tanto, porque ya nosotros también nos hemos equipado y le hemos probado y lo hemos contrarrestado. Y que la misma comunidad científica, que es parte de la ciencia, ha dicho, mira, lo que dijo Darwin no es correcto. La comunidad científica dice que el libro de Darwin, su hipótesis inicial, no es correcto. Han desarrollado otras. Entonces, pues ya, como tú dices, los argumentos se van cayendo. Sí, y han ido moviéndose a otro lado. Pero por otro lado, se nos está entonces colando otras áreas que tenemos que entonces tener. Y en unos segundos, ¿a dónde debe ir dirigida entonces nuestro esfuerzo como líderes eclesiásticos, como pastor, para contrarrestar eso? Voy a repetir y me voy a atrever, sin el permiso, ¿verdad?, de pedirle, como dijo Sullivan,
que los líderes tomen más en serio la importancia de educarse y educarse correctamente. Porque tú no puedes llevar a la congregación donde tú personalmente no has llegado. Si tú no tienes el conocimiento, tu iglesia se queda igual de ignorante. Y es tu responsabilidad delante de Dios, ese es tu trabajo principalmente. De tú prepararte como líder. Si realmente amas la obra, amas el cuerpo de Cristo, de ir y buscar dentro, ¿verdad? Dentro de lo que puedas. Porque oye, hoy en día hay recursos, habido por haber, para poder ir y preparar. No estoy diciendo que necesariamente tienes que ir a tal seminario o no, pero ir educándote para poder entonces poder educar.